Hola muchachos, el próximo lunes 26, va a ser el examen, o sea, ya la prueba parcial de la primera unidad. Es muy importante que para esa fecha practiquen usando las calculadoras que les indiqué en esta parte de la unidad. Como los videos que subo a Moodle tienen que ser muy pequeños, aquí les quiero eh, dar algunas nuevas instrucciones o mostrarles un poco en más detalles cómo usar estas tres calculadoras. Les recomiendo que hagan con mucho cuidado los ejercicios estos de 1.4 y la tarea 4, porque el examen va a ser por ese estilo. El examen va a ser el lunes. Tienen todo el día para hacerlo, o sea, pueden hacerlo en cualquier momento del día, pero solamente tienen 2 horas. En el momento que ustedes inicien el examen, a las 2 horas se cierra y ya no tienen otra posibilidad, tienen una sola opción. Por supuesto, el examen es más o menos en el estilo también del examen diagnóstico, de la prueba diagnóstica que hicimos. En cada uno de ustedes pues recibe una batería de preguntas diferentes y pues tienen 2 horas para hacerlo. Tienen que tener mucho cuidado por la forma en que se introduzcan las respuestas. Y por eso me parece muy importante que hagan estos ejercicios de 1.4. Quiero mostrarles algunas cosas de estas calculadoras que son las que yo les recomiendo que utilicen para el examen. O sea, en el momento que ustedes vayan a hacer el examen, pues deben tener a mano también estas calculadoras. Voy a empezar con esta. Aquí lo que tienen es una herramienta para hacer conversiones de sistemas. En cualquier sistema ustedes pueden, aquí tienen distintas opciones, solamente deben usar o esta que dice number, o si quieren obtener la representación como palabra de 16 bits, por ejemplo, entonces tendrían que usar esta. Si quisieran usar la representación de un entero con signo, por ejemplo, como una palabra de 32 bits, utilizarían esta otra. De momento lo voy a poner en number y entonces ustedes pueden escribir en cualquiera de estos boxes. Si escribo el número en octal, entonces me aparece el equivalente en hexadecimal, decimal y binario. Pero pueden escribir en cualquiera. Si pongo un número aquí en binario, por supuesto el 2 no puede estar ahí. Puede ser un número con parte decimal o sin parte decimal, pues aquí tienen todas las equivalencias. Pueden escribir en cualquiera. Si escribo acá un número en hexadecimal, pues aquí tengo su equivalente en decimal, octal, binario. Es muy simple. Si el número no tiene parte fraccionaria en decimal, en hexadecimal, por supuesto no lo va a tener en ninguno. Si aquí pongo una parte en fraccionario, pues entonces ya en todas tiene parte fraccionaria. En este caso estamos solamente haciendo conversiones. Si quisiera obtener yo la representación como palabra de 16 bits, esto normalmente se usa para enteros con signos. O sea, este tipo de representación solamente la vamos a usar para enteros con signos. Entonces lo común es que pongamos aquí un número entero y entonces aquí debajo tenemos la representación en 16 bits. Que este bit que está aquí, que tiene el número 15, pero es el bit 16 porque se empieza a contar en 0, es el que tiene que ver con el signo. Si yo aquí le cambio el signo a este número, no solo va a cambiar este bit, van a cambiar todo por la forma en que se hace la representación. Pero este primero de aquí va a ser un 1. Si el primer bit es un 1, el número es negativo. Si el primer bit es un 0, el número es positivo. Pero si se cambia el signo, no solo cambia este bit. O sea, si yo tengo aquí 23.568, por ejemplo, pueden ver este número. Empieza con un 1, tiene un 10, 1000. Y si le quito el signo, no solo cambia este bit. O sea, la representación se hace con un complemento a 2 y por tanto
no es nada más que cambiar este bit. Pero bueno, lo que quiero llamarle la atención sobre el hecho de que sí sabemos que el primero nos dice el signo, si es un 0 positivo, si es un 1, el número es negativo. Entonces, aquí sí, para obtener la representación de un número entero como una palabra de 16 bits, entonces usamos la representación decimal del número entero y su representación como número de 16 bits. El menos 23, por ejemplo, es este número que está aquí. Por supuesto, empieza también con un 1 porque el número es negativo. Si pongo 165, como es un número positivo, entonces empieza con 0. ¿Ok? Bueno, eso es para lo que usamos esta calculadora. O sea, esta calculadora que dice hexadecimal, decimal, octal, binario y conversor de esos sistemas, lo usamos para la conversión entre sistemas y para la representación de enteros con signos como palabra de 16 bits. Si no vamos a usar eso, solamente conversión, pues lo dejo en number. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a la segunda. La segunda que vamos a ver es esta. Esta en particular la vamos a usar para obtener la representación de números reales como punto flotante con la norma IEEE 754. En este caso, igual podemos escribir en los distintos boxes. No vamos a usar la representación doble, solamente vamos a usar la representación de 32 bits. Y entonces, normalmente haríamos esto. Imagínense que yo quiero obtener la representación en punto flotante de 39.120.47, por decir. Entonces, ¿qué nos dice esta calculadora? Aquí es muy importante que sepamos que el número que estamos poniendo aquí es el número que nosotros queremos representar, pero en ocasiones no podemos representar ese número por un problema de exactitud en las cifras. De hecho, aquí entonces tenemos cuál es el número que realmente estamos considerando. Y esto tiene que ver con el error que se introduce en la computadora cuando se hace la representación del número. El número que se está obteniendo realmente es este en lugar de este. Este es el que queremos representar, pero este es el que realmente se está representando. Esta sería su representación en binario y esta es la representación según la norma IEEE 754, pero llevado a hexadecimal, porque siempre la respuesta se da en hexadecimal, que por supuesto usa 8 caracteres, porque cada uno de estos caracteres usa 4 bits. Entonces, por eso tenemos 32 bits. El primer bit sería el 4, o sea, el 4 representado en 4 bits. Luego el 7 en 4 bits y así sucesivamente, porque en hexadecimal cada uno de los caracteres ocupa 4 posiciones. De modo que yo puedo poner aquí un número, aquí tengo cuál es el que realmente se está representando y aquí tengo su representación en IEEE 754. Si quiero hacerlo al revés, también puedo, o sea, yo puedo poner aquí la representación de un número para yo saber de qué número estamos hablando. Vamos a suponer que la representación que tengo es, tengo que poner 8 caracteres, ahí está. 8 caracteres, por supuesto, en hexadecimal, sería desde el 0 hasta el 9 y desde la A hasta la F. Esta es la representación en hexadecimal de este número que está aquí, que es una aproximación de este número que está acá. Si yo quisiera, por ejemplo, representar, por ejemplo, 0.00104, pues aquí este es el número que realmente se está representando, porque este exacto no lo puedo representar, y esta sería, digamos, la respuesta. Si yo lo que quiero saber es cuál es la representación de este número, esta es la respuesta. Si yo quiero saber qué número representa este código, entonces, bueno, pues esta puede ser mi respuesta, o si yo realmente lo que introduzco es esta, la respuesta que me va a dar es un número más aproximado, o sea, con más cifras decimales. Si quiero obtener, por ejemplo, aquí tengo este número,
Este número es igual a un número muy pequeño, del orden de menos 6.9 por 10 a la menos 13. Pero bueno, de lo que se trata es de eso. Yo pongo aquí el número, la representación, digamos, en hexadecimal de 8 caracteres, y este es el número que representa. Y de manera contraria, si pongo arriba el número, en decimal, aquí tengo su representación esto no es la representación en hexadecimal de este número. Si yo quiero convertir este número a hexadecimal, entonces si yo quiero buscar cuál es la representación de este número en hexadecimal, entonces lo pongo aquí, y esta es la representación de ese número en hexadecimal. No tiene nada que ver con la norma IEEE 754. Fíjense que aquí tengo 4691BC80 y acá tengo 48DE.4. Son dos cosas diferentes. Aquí obtengo la representación del número en hexadecimal. Aquí lo único que estoy haciendo es un cambio de sistema. Y aquí lo que estoy haciendo es aplicando la norma IEEE 754 para representación de este número como punto flotante en la computadora. Son cosas diferentes, ¿ok? Y la otra calculadora es esta que tenemos aquí, que la vamos a usar para realizar operaciones. O sea, las operaciones las pueden hacer ustedes, como ya vimos en los epígrafes anteriores, pero para que lo pueden usar para comprobar su resultado, o la pueden hacer si es una operación un poco compleja de multiplicación en hexadecimal o algo así, pues la pueden hacer aquí directamente. Si yo quiero hacer una suma en binario, me cercioro de que aquí los números, los dos, digan binario, y pongo suma, escribo aquí el primer número, segundo número, y me da el resultado en binario, decimal y hexadecimal. Normalmente el resultado de una operación se da en el mismo sistema en que están los números. Eso es uno de los errores que vi más frecuentes en la tarea 3, que algunos tenían que hacer operaciones en binario, pero llevaban los números a otro sistema y hacían la operación en otro sistema. Así no se hace. Si yo quiero hacer una suma por ejemplo, aquí quiero sumar este número con otro número en binario, pongo el primer número, segundo número, suma, y ya pongo aquí calcular, y este sería el resultado de la operación en binario. Si en lugar de ser números en binario quiero poner números por ejemplo, en hexadecimal, pues igual pongo el primer número en hexadecimal, pongo el segundo número en hexadecimal. Aquí, claro, la calculadora detecta que esto no puede estar en otro sistema que no sea hexadecimal, y si lo que quiero hacer es sumar, pongo calcular y tengo el resultado en hexadecimal. ¿Ok? Y si lo que quiero hacer es multiplicar, pues elijo aquí la operación multiplicar y obtengo el resultado en hexadecimal. Bueno, eso será entonces, yo les recomiendo una vez más que revisen los ejercicios de este epígrafe. Aquí tienen varios ejercicios de representar números como palabra de 16 bits en la norma IEEE 754, y en esta parte de acá lo que tienen es un verdadero o falso, o sea, completen aquí, cuando es verdadero o falso, pues van poniendo una crucecita según corresponda. Pero estos son preguntas muy parecidas, o de este tipo de preguntas va a ser el examen del próximo lunes. De todas formas, cualquier duda que tengan, ustedes me contactan por el correo, me escriben por la plataforma o a través de los grupos que tenemos pues aquí mismo en Facebook.